Usted se va a enterar hoy por qué Fray Vázquez fue incluido en la investigación. O sea, Fray Vázquez fue el aparato, fue el objeto que la Fiscalía apuntó para que vincule a Pedro Castillo Terrones y Samir Villaverde y Carolyn López. Dijo, hay que vincularlo a través del sobrino, porque no había forma. Y hasta el día de hoy no hay forma de vincular al señor Pedro Castillo Terrones. Estas indicaciones sin sustento fáctico, sin sustento en absoluto, por los medios de comunicación. Qué lindo nos lo cuenta América Televisión, qué lindo nos lo cuenta Canal N, los reportajes, el panorama y toda esta basura de medios nacionales que están pues, bajo la dirección, bajo el financiamiento del Estado, ¿no? Y el asesoramiento de apoyar con financiamiento al señor Otárola. Entonces, no existe ninguna vinculación para poder sindicar a Pedro Castillo como parte de una organización criminal. Eso no existe, eso no es así. El abogado defensor de Fray Vázquez Castillo, Iván Ramírez Espinosa, reveló que tras revisar las carpetas fiscales que se abrieron en contra de los familiares del expresidente Pedro Castillo por acusaciones de corrupción, están llenas de pruebas fabricadas, basadas en los titulares que publicó la prensa basura por orden de Keiko Fujimori, la usurpadora Boluarte y su premier asesino Alberto Otárola. Las acusaciones de corrupción contra Pedro Castillo y su familia fueron fabricadas. Hemos podido revisar las carpetas fiscales en los expedientes 7-2022 y el número 3-2022, 8-2022 y 2-2022 que obran en la Fiscalía o el conjunto de fiscales contra la corrupción del poder, específicamente en el equipo 1, el equipo número 3 y otros equipos como es el número 2. Que les habla actualmente es abogado de Fray Vázquez Castillo, él es sobrino del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y en la obligación de ejercer una defensa eficaz, naturalmente tenemos que revisar los actuados, que son más de 86 tomos, en la carpeta principal y aproximadamente otros 25 tomos en la carpeta auxiliar, o hablemos de los anexos que se forman, ¿no?, en sede fiscal. Esto es en la Fiscalía de Corrupción contra el Poder o el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Son 4 equipos que investigan estos hechos en Lima, el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, el equipo 4, y que está bajo la dirección de Marita Barreto, y esta fiscalía se creó bajo la dirección de la señora Patricia Benavides, fiscal de la Nación de aquel entonces. Primero se desarrollaban estas investigaciones en otras fiscalías, posteriormente pues han sido trasladadas a esta fiscalía de los equipos especiales. Les pido compartir la transmisión porque la información que les voy a dar hoy día es una información totalmente importantísima, información que no te lo va a dar los medios de comunicación, bájale el volumen un poquito, información que no te lo va a dar los medios nacionales, tampoco te lo van a dar algunos abogados quienes ejercen la defensa, por ejemplo, de Carolyn López, Samir Villaverde y otros inmiscuidos en los procesos de investigación. Por ejemplo, respecto a uno de los más graves que se le ha acusado a mi cliente, que es el señor Fray Vázquez Castillo, y a sus familiares, es el proceso de licitación número 1/2021 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es 12, donde se le otorgó pues la buena pro al consorcio Tarata 3, ¿no? Esta licitación pública desarrollada por Provías descentralizado, donde hay una serie de acusaciones. Entonces, la situación gira de la siguiente forma. Hemos denominado esta transmisión con el nombre de que las acusaciones de corrupción contra Pedro Castillo Terrones
a mi modo de ver y análisis, no tienen un sustento fáctico, un sustento de hechos que hayan ocurrido en la realidad y que revistan de características delictivas, que nos traigan sospechas para que se impongan prisiones preventivas, como se le ha impuesto a mi cliente Fray Vázquez Castillo y a otras personas. Y ahora he escuchado yo al señor Otárola, Luis Alberto Otárola, que ha señalado de que deberán de avanzarse todos los procesos de investigación contra el señor Pedro Castillo por corrupción. Y eso va a ser un logro, ha dicho, para el gobierno actual, para el Ministerio Público, porque en conclusión ha dicho que Pedro Castillo es corrupto. Yo no sé cómo él tiene la seguridad, y yo no sé cómo tiene la insensatez, la torpeza, la bestialidad de asegurar de que Pedro Castillo ha cometido delitos de corrupción y que por eso debe investigarse y que la Fiscalía tendrá un éxito total. Así ha dicho el señor Luis Alberto Otárola en una entrevista que se le ha hecho a Latina Televisión. Haya señalado esta situación, pero yo no sé cómo el señor tiene estas ideas si es que él no ha tenido acceso a la información que la Fiscalía investiga, o sea, este equipo equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, que se ha creado para investigar exclusivamente a la familia de Pedro Castillo Terrones y todo el círculo, si es que el señor nunca ha tenido pues acceso a esta carpeta fiscal. Este señor ha señalado dicha situación, pero no ha dicho que también lo investiguen a él por el hecho de que se habría contratado a su excuñada, ¿no?, como parte de un ministerio de manera irregular. Me pregunto yo, no sé si cuál de todas las fiscalías está a cargo de esta investigación, que definitivamente tendrían que ya tenerlo en la mira a este señor Luis Alberto Otárola Peñaranda. Yo le voy a hablar con conocimiento de causa y vuelvo a decirle lo siguiente. Se ha denominado que no existe corrupción, que fue una corrupción fabricada. Primeramente hay que entender del por qué se le acusa a Pedro Castillo y toda su familia de corruptos. Hay algo, ¿no? Alguien dice, pero no se le dice por gusto porque han sido corruptos. La prensa nos vende mucho humo. Pero lo cierto es lo siguiente. Les pido compartir la transmisión, por favor. Les pido compartir la transmisión. Tenemos una mínima cantidad de compartidos para que la gente se pueda enterar. A compartir la transmisión. Resulta de que el año 2021, estimados amigos, se desarrolló un proceso de licitación pública para la construcción del puente Tarata, esto en el departamento de Ucayali, ¿no?, con la finalidad de que una empresa pueda ganar el proceso de licitación pública y esta empresa ejecute los más de 220 y tantos millones de soles que costaba la obra en ese entonces. Se tuvo un comité de licitación pública integrada por 3 personas, los cuales desarrollaron el proceso de licitación pública y finalmente se obtuvo un ganador al cual se le entregó la buena pro para ejecutar esta obra del puente Tarata. Este consorcio ganador, escuchen por favor, este consorcio ganador se llamó y se sigue llamando, ¿no?, el consorcio Tarata 3. Este consorcio gana este proceso de licitación pública 01-2021 MTC/12. Aquí nacen las publicaciones que hace América Televisión, Canal N, Latina y los canales que corresponden al grupo de empresarios que siempre han vivido pues de las entrañas del dinero del Estado, ¿no?, a través de publicidad estatal. Estos medios de comunicación publican y señalan de que estarían detrás de esta empresa que era el consorcio Tarata 3, el señor Samir Villaverde con su empresa, hay que denominarle X, así como la señora Karelín López, quien también habría estado supuestamente detrás de este proceso de licitación, donde ganó el consorcio Tarata 3. Hasta ese momento no se había inmiscuido ni se había considerado como investigados a Pedro Castillo Terrones, tampoco a sus sobrinos, tampoco a mi cliente que es Fray Vázquez Castillo. En absoluto, no se sabía nada hasta ese momento de estas personas. Bueno, América Televisión publica y dice que hay sospechas de corrupción, sospechas de colusión establecida en el artículo 384 del Código Penal,
respecto a que se había pactado, ¿no?, el otorgamiento de la buena pro a este consorcio con amigos del presidente Pedro Castillo. Pero nadie sabía todavía quiénes eran pues los amigos. Es así que los medios de comunicación, y el primero fue el diario El Comercio, es una publicación, y la Fiscalía inmediatamente toma nota pues de esta publicación del diario El Comercio y apertura una investigación en el caso 398. Estaba en una Fiscalía Provincial de Corrupción de Funcionarios de Lima. Inicia la investigación. Tampoco se encontraba ni a Fray Castillo, ni al señor Gianmarco Castillo, ni a la señora, ni a Pedro Castillo. No había en absoluto. Solo había la sospecha de que Samir Villaverde, como había ingresado a Palacio de Gobierno, como Karelin López había ingresado a ver, no al presidente de la República, ¿no? Hay obviamente pues registros de ingreso, pero los temas eran de conversación con Bruno Pacheco, que era el secretario del Palacio de Gobierno, el secretario general. Es así que esta historia nace y comienza la Fiscalía de la Nación a publicar a través de conferencias, como es la señora Patricia Benavides, juntamente con la Policía Nacional y otros fiscales, y a decir de que hay corrupción en el Estado y por lo tanto debe investigarse a Pedro Castillo. Y eso lo hace de manera pública, ¿no? Todo el mundo vio de manera pública que Patricia Benavides sale y dice, caramba, aquí hay corrupción. Es así que ya no solo se investigaba pues por este delito de colusión al haberse otorgado la buena pro, sino aparentemente dice que habría una organización criminal. Y adivinen quién era para la Fiscalía de la Nación el jefe de la organización criminal. Naturalmente era Pedro Castillo, era el oponente. La señora Patricia Benavides es fujimorista, fujimontesinista. Algunos fiscales son fujimontesinistas. No aguantaron, no estuvieron contentos, no aceptaban la derrota en las urnas electorales del chotano, del cajamarquino Pedro Castillo. Entonces, ¿qué dijeron? Como aquí hay algunas pequeñas sospechas de colusión, vamos a inmiscuirlo a Pedro Castillo Terrones como parte de la organización criminal. Y hay que ponerle a él, hay que sindicarlo, que él es el número uno. Pero para eso tuvieron que buscar, mis estimados amigos, tuvieron que buscar pues nexos. Y dijeron, ahí vino pues las reuniones en la casa de Zarratea, donde ingresaron vehículos y donde ingresaron personas, donde ingresaron, no sé, algunos ciudadanos, y finalmente tratan de encontrar el vínculo entre Pedro Castillo, entre Samir Villaverde y entre Karelin López. Y dicen, no, Samir, Karelin, tenemos que encontrar un vínculo. ¿A quién lo buscamos? ¿Quién puede ser el vínculo? A ver, hay que buscarlo al sobrino, pues, o a los sobrinos. Y es así que recién nace la imputación contra mi cliente, que es Fray Vázquez, que no ha cometido delito en absoluto. Yo he revisado la carpeta y no ha cometido delito. Estoy seguro que no ha cometido delito. Y se incluye como investigado. Y yo tengo aquí la resolución de la Fiscalía y le voy a dar lectura, ¿ya? Le voy a dar lectura. Usted se va a enterar hoy por qué Fray Vázquez fue incluido en investigación. O sea, Fray Vázquez fue el aparato, fue el objeto que la Fiscalía apuntó para que vincule a Pedro Castillo Terrones y Samir Villaverde y Karelin López. Dijo, hay que vincularlo a través del sobrino, porque no había forma. Y hasta el día de hoy no hay forma de vincular al señor Pedro Castillo Terrones. Así que mi querido amigo Luis Alberto Tarola, por los más años que tengas, por la capacidad muy, ¿cómo le digo?, muy avivada, muy acriollada que tú tengas, no vas a tener resultado positivo, porque no has tenido acceso a la información de las carpetas fiscales y no puedes hacer un análisis desde la calle, desde la tribuna, donde no estás en la cancha de fútbol y donde no sabes cómo es lo agreste que está el terreno del juego. Sabrás como espectador, sabrás como asusador, sabrás como director
de la política fujimontesinista que ya han planteado. Por eso hemos visto a Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno, ¿no?, juntándose con Dina, Ercilia, Boluarte, y seguramente planificando cuáles son los pasos a seguir. Y el operador de este hecho es el señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, que este sujeto es el que maneja, es el cerebro, ¿no?, de dicho trabajo entre los fujimoristas, Keiko Fujimori, montesinos y los grupos de derecha más recalcitrantes, criollos que pudiera haber existido en la historia del Perú, actualmente hablando. Entonces Luis Alberto Otárola lo que hace actualmente es decir, azuzar, ¿no?, y decir, no, Pedro Castillo tiene que ser investigado por corrupto, por corrupción. Pero yo te digo a ti, Luis Alberto Otárola, no existen medios de prueba que vinculen fuertes sospechas reveladoras, por lo menos, que Pedro Castillo haya tenido algo que ver con los hechos de corrupción que posiblemente hayan habido o posiblemente no hayan existido jamás, y se hayan tratado de simples historias y chismes y fábricas de sueños que han llegado a estar plasmadas en las hojas de las investigaciones del Ministerio Público en tantos tomos que se tiene. Entonces, Luis Alberto Otárola, eres un azusador, eres un astuto azusador, eres un vil astuto azusador, que lo que haces es decir, debe ser investigado por corrupto al señor Pedro Castillo Terrones, cuando no tienes ni la mínima prueba de que existan elementos suficientes. Pero muchos dirán, ¿pero por qué el Ministerio Público entonces lo ha metido a la cárcel a Castillo? A Castillo no se le ha encarcelado por corrupto, a Castillo no se le ha encarcelado por corrupción, sino que a él se le ha acusado de haber realizado una rebelión o una tentativa de rebelión a través de la figura jurídica, la conspiración, que el señor César San Martín Castro ha acomodado a como quiere el Ministerio Público y el juez de primera instancia, cuando primeramente se le consultó a San Martín por una apelación de la detención preliminar judicial por 7 días que se le había dictado. Se acomodó la figura jurídica, se forzó la figura jurídica, y como lo ha dicho el maestro Zaffaroni, ha dicho respectivamente de que el momento que Pedro Castillo salió por los medios de comunicación a hablar sobre una disolución del Congreso y la reforma del Poder Judicial del Ministerio Público, el señor no tenía tanques, no tenía armas, no tenía pistolas, no tenía armas de fuego, y por lo tanto en ese momento no se habría configurado ningún tipo de delito. Eso es lo que también hemos escuchado que ha hecho Zaffaroni a través de los medios de comunicación, un excelente maestro. Bajo esas circunstancias, Castillo no está en prisión por corrupción, está porque supuestamente ha atentado contra la democracia del país, que es lo que ha dicho el señor Luis Alberto Otárola. Lo contrario es de que Otárola más bien ha atentado contra la democracia nacional a través de órdenes superiores para asesinar, matar, para lesionar y cometer graves delitos de lesa humanidad contra ciudadanos indefensos que salieron a protestar. Y seguramente nos dirán a nosotros que somos azusadores, porque esa es la palabra del señor Luis Alberto Otárola. Yo los conozco, pues, a los Otárola, mi estimado amigo Luis Alberto. Conozco a tu hermano cuando fue congresista de la República. Lo conocemos, fue profesor en una universidad en Huaraz, ni para la izquierda ni para la derecha, ni arriba ni abajo. No pasó nada jamás, ¿no? Lo mismo tú, has sido siempre un lacayo, has sido siempre, pues, tú un azusador, has sido siempre tú un chupamedias de algunos políticos que en su momento te han dado la oportunidad. Fuiste abogado de Dina Ercilia y por eso visitaste también tú, estimado Luis Alberto Otárola, y déjame decirte a través de esta transmisión en vivo que tú visitaste al señor Bruno Pacheco. Y no lo digo yo, lo dicen los registros que está en la Fiscalía. ¿Por qué la prensa no le pregunta al señor Luis Alberto Otárola cuántas veces visitó a Bruno Pacheco? Y mi pregunta es, doctor Jonathan, ¿por qué visitó a Bruno Pacheco Luis Alberto Otárola? Me pregunto yo. Y la prensa debería de preguntarle, señor Otárola, eres muy malo, eres muy vil, eres muy astuto, eres muy zorro, como se dice en la sierra, pero la pregunta es, ¿por qué visitaste a Bruno Pacheco? Están los ingresos que tú hiciste a Palacio de Gobierno y está en la carpeta, está en las carpetas fiscales que yo lo tengo aquí en mi computadora. Tú visitaste a Bruno Pacheco. ¿Para qué ya lo visitaste a Bruno Pacheco, Luis Alberto Otárola Peñaranda?
Dile al Perú, por favor, ¿por qué visitaste a Bruno Pacheco? Al igual que Samir Villaverde visitó a Bruno Pacheco y Karelin López, tú también visitaste a Bruno Pacheco, ex secretario del Palacio de Gobierno. Sí lo hiciste, y no seas conchudo de negarlo, pero dinos por qué lo visitaste, qué acordaste, qué tramaste, qué historia quisiste fabricar con Bruno Pacheco contra el señor Pedro Castillo Terrores, porque está ahí los ingresos. Entonces, retornando al tema, estimados amigos, a Castillo no se le tiene en el penal por corrupto, a Castillo se tiene en el penal porque ha atentado supuestamente contra la democracia. Ahora, retornando al caso de por qué el tema Puente Tarata 3, la licitación pública, Pedro Castillo, supuesta organización criminal, una fábrica de sueños de la Fiscalía, ¿no? Del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, caramba, son la eminencia en este país, pero no creo que sean tanta eminencia. Estos señores, a través de esta fábrica, dijeron, podemos encontrar, a ver, Samir ha visitado Palacio, Karelin ha visitado Palacio, pero no han visitado a Pedro Castillo, sino han visitado a Bruno Pacheco, igual que Luis Alberto Taro, igual que tú, no seas sinvergüenza, ¿no? Lo han visitado. Entonces, ¿cómo encontramos el vínculo? A ver, hay que tratar de verlos, a Samir Villaverde y a algún familiar de Pedro Castillo. Si lo encontramos, ahí vamos a entrelazarlos, vamos a conectarlos y llegamos a concluir esa fábrica tan inspiradora, ¿no?, de la construcción de la organización criminal. Eso fue lo que dijo el Ministerio Público. Es por eso que encuentran lo siguiente y lo involucran ¿a quién? A Fray Vázquez, sobrino de Pedro Castillo. Y dicen, a Fray tenemos que jalarlo acá, ven para acá Fray, tú eres la persona indicada para poder ser parte de la conexión. Y aquí te voy a leer el por qué a Fray Vázquez se le involucra en esta supuesta organización criminal, colusión y tráfico de influencias, que son los delitos investigados, tipificados en el artículo 384, 427 y 317 del Código Penal. Organización criminal, 317, falsificación de documentos, 427, 384, colusión agravada, y también hay tráfico de influencias. Eso es lo que la Fiscalía investiga hasta estos momentos. ¿Por qué se le involucra a Fray Vázquez? Dice lo siguiente el Ministerio Público, que investigaba para ese tiempo una fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lima. Dice lo siguiente, a ver. A Fray Vázquez Castillo se le involucra en la supuesta organización criminal en vista de que el sobrino del presidente de la República habría hecho uso y disposición, o sea, habría manejado, en términos populares, el vehículo de placa de rodaje B grande BWO 587, cuya propiedad era de la empresa Mazabig SAC, representada por el señor Marco Antonio Samir Villaverde García, conforme se aprecia dicho video el día 7 de noviembre de 2021. El sobrino del presidente Pedro Castillo Terrones, Fray Vázquez, con este vehículo habría ingresado aparentemente pues a Palacio de Gobierno. Asimismo, señala en los siguientes puntos el por qué se le involucra al señor Fray Vázquez en esta supuesta parte de la organización criminal. A ver, en el 5.36 encontramos lo siguiente. Dice, según la tesis fiscal, se imputa a los investigados en su condición de particulares vinculados, dice, a funcionarios del Estado, ser parte de una organización criminal conformada por el denominado brazo grupo operativo con fines de obtención de ganancias, realizar negociaciones. Dice aquí que Fray Vázquez Castillo y el señor Castillo Gómez tenían vínculos con el señor Samir Villaverde antes de la asunción del gobierno de Pedro Castillo en relación de brindarle seguridad y otorgamiento de vehículos para estos fines. Esta información se recoge de declaraciones de ¿quién? De Karelin López. En conclusión, haber conducido aparentemente, y decimos aparentemente porque no estoy seguro que haya conducido sus vehículos, los vehículos de Samir Villaverde de la empresa Mazabig SAC,
de los sobrinos del señor presidente Pedro Castillo Terrones, lo involucrarían, dice la Fiscalía, como parte de la organización criminal. Como parte de la organización criminal. Haber manejado los vehículos de placa BBWO 587, F6D378, M5G593, F5O 366, de propiedad del señor Samir. O sea, por el hecho de haber conducido estos vehículos, ya estos señores, que son los sobrinos del expresidente Pedro Castillo, habrían sido parte integrante de la organización criminal. Parte integrante de esta organización criminal que supuestamente habrían negociado con altos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías descentralizado para que puedan otorgarse una licitación millonaria que fue el proceso de licitación 01-2021, ¿no? Que es la construcción del puente Tarata. En cuanto a Fray Vázquez, señala también la Fiscalía, dice que conforme se advierte la solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, existe, dice, posibilidad de fuga, debido a que el señor Fray no tiene un arraigo personal, que no se le encontró en su casa, de que no acudió a una declaración, de que no tiene arraigo laboral, de que ha tratado de ocultar elementos de prueba, entre otros situaciones que la verdad no convencen a ningún abogado, ni a un abogado junior, ni a un abogado con cierta experiencia, ni a un abogado con amplia experiencia, de que por estos hechos que no tienen un sustento realmente pues convencedor, vayan a ser involucrados en un proceso de organización criminal. Y sobre todo por las palabras de ¿quién? De Carolyn López, que es la engreída del Ministerio Público y que a mi punto de vista y análisis fue la persona quien se encargó de destruir a Pedro Castillo en los días anteriores o a priori de la vacancia presidencial, a efectos de embarrarlo, a efectos de involucrar a su familia, a efectos de involucrar a sus sobrinos, a efectos de involucrar a Pedro Castillo en la supuesta comisión del delito de organización criminal y colusión, y en otros números de carpetas, también lavado de activos, que al final no se ha encontrado absolutamente nada. Por ejemplo, en el tema de lavado de activos, a mi cliente Fray Vázquez Castillo no se le ha encontrado ni un solo sol que vaya a superar más de sus ingresos, no se ha encontrado ni un mouse, ni un teclado, ni una computadora. Yo no sé por qué se le inmiscuye en este proceso de lavado de activos. El señor no tiene absolutamente nada, no tiene ni un flujos. Situación que tiene que ser analizado, estoy seguro, por jueces y fiscales en el futuro, que van a poder sustentar con conocimiento de causa las situaciones que se ha vivido en la actualidad de abuso, de fábrica de historias que vayan supuestamente a involucrar a estas personas. Asimismo, mis estimados amigos, se tiene pues de que el Ministerio Público, ¿no?, señala de que ser parte de esta organización criminal existirían supuestos vínculos entre Fray Vázquez Castillo, que es mi cliente, con los miembros integrantes de este comité de licitación pública 01 de Puente Tarata, a efectos de que puedan otorgarle la buena pro a este consorcio Tarata 3, que integraban empresas que le corresponderían al señor Samir Villaverde. Y eso supuestamente se corroboran con los ingresos a Provías descentralizado. Pero yo le digo desde esta oficina en la que nos encontramos, no va a existir, no existe y no van a poder probar de ninguna manera, de ninguna forma, algún vínculo entre, por ejemplo, mi cliente y los integrantes del Comité de Licitación Pública de Provías descentralizado, quienes otorgaron la buena pro al consorcio Tarata 3 a efectos de la construcción por más de 230 millones de soles en Ucayali. Porque no existe, porque lo que ha señalado aquí en el documento el juez son meros decires, son simplemente afirmaciones sin sustento. Por ejemplo, en el punto
5.40 dice, el juez de la causa señala que los investigados han realizado con un conjunto de coordinación, o sea, los miembros del comité de licitación han coordinado con mi cliente, con el sobrino de Pedro Castillo y los demás investigados. ¿Quién ha dicho esto? La señora Karelyn López. Sindica, dice que mi cliente, por ejemplo, Vázquez Castillo, son aquellos que han captado al integrante del comité de licitación para ser intermediarios, dice, de los representantes del consorcio del Puente Tarata 3. Cosa más falsa, falsa. No existe, eso no es cierto, eso nunca ha existido. Ustedes le van a creer y le vamos a aceptar que una persona como Karelyn López, muy cuestionada y que por salvar su pellejo, como se dice en términos comunes, haya tirado dedo, como también se dice en términos comunes, o haya sindicado, como se dice en términos jurídicos, a estas personas como parte de la organización criminal. Ese es el único sustento que utiliza el Ministerio Público para mantener la prisión preventiva contra el señor Fray Vázquez Castillo, situación que no debería haber sido de recibo de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, por el Poder Judicial. Por el contrario, todas estas afirmaciones son más bien situaciones que empeoran la imagen del Ministerio Público. Ahora me pregunto yo, ¿dónde están las pruebas o los elementos de convicción? Porque esto ya está con formalización de investigación preparatoria, o dónde están por lo menos las sospechas fuertes o las sospechas iniciales de que Pedro Castillo Terrones haya sido el que dirigía la organización criminal. Esto es una afirmación que no tiene sustento. Así que, mis estimados amigos, uno de los casos más fuertes en el país respecto a lo que ha pasado con Pedro Castillo es involucrarlo en una organización criminal. Esta organización criminal supuestamente era liderada por el expresidente de la República y la Fiscalía de alguna forma trató de encontrar pues al vínculo, a la conexión, y eran sus sobrinos quienes naturalmente visitaban la residencia del Palacio de Gobierno. ¿Acaso si yo soy autoridad no puede venir a visitarme mi primo, mi hermano, mi cuñado? ¿O está prohibido, doctor Jonathan? No está prohibido. Me puede venir a visitar el familiar que querramos, pero la prensa, pero la Fiscalía de la Nación no estaban soportando la triste derrota del fujimontesinismo en las elecciones pasadas presidenciales. Y lo que se trató de hacer fue de fabricar una historia muy bonita, ¿no? Muy bonita. Suena bonito por los medios de comunicación, suena bonito por la prensa, de estas sindicaciones sin sustento fáctico, sin sustento en absoluto por los medios de comunicación. Qué lindo nos lo cuenta América Televisión, qué lindo nos lo cuenta Canal N, los reportajes en Panorama y toda esta basura de medios nacionales que están pues, bajo la dirección, bajo el financiamiento del Estado, ¿no? Y el asesoramiento de apoyar con financiamiento al señor Otárola. Entonces, no existe ninguna vinculación para poder sindicar a Pedro Castillo como parte de una organización criminal. Eso no existe, eso no es así. Más bien, por el contrario, yo les voy a señalar de que la organización criminal no se estaría dando o no se habría dado en la época de gestión del señor Pedro Castillo Terrones, porque acá no existe de ninguna forma dicha situación, y que seguramente en su momento, a través de las audiencias que solicitaremos, lo haremos público, pero con todos los sustentos fácticos y los sustentos jurídicos ya más ordenados, a efectos de que las autoridades judiciales puedan entender de que, por ejemplo, Fray Vázquez no tiene nada que ver con ningún tipo de colusión, con ningún tipo de tráfico de influencias y con ninguna situación de organización criminal, porque nunca ha tenido contacto con integrantes de un comité de selección para otorgarle la buena pro a este consorcio Tarata 3 para la construcción del puente Tarata. Y no existe tampoco en las carpetas fiscales los medios de prueba que vinculen al señor. Menos existen medios de prueba que vinculen a Pedro Castillo.
Como lo escuchaste, no existen pruebas de corrupción contra el expresidente Castillo ni contra ninguno de sus familiares. Todas ellas serían fabricadas basadas en chismes y declaraciones de testigos vinculados con el fujimorismo y los grandes grupos de poder que quieren que la usurpadora Boluarte y su gabinete de la muerte, liderado por Otárola, sigan en el poder. Comparte este video y ayúdanos a que esta información llegue a más personas.